Esto es Agronauta. Hola, agroescuchas, ¿cómo están? Pues en este momento estamos haciendo un episodio rápido sobre un tema bastante interesante que quisimos platicar aquí los agronautas. Tenemos varios días platicando el tema, me parece interesante. ¿Por qué no se puede predecir el niño o por qué el fenómeno del niño no tiene una capacidad de cualquier otra cosa y las medidas que tenemos para contrarrestar los efectos del niño no son las adecuadas o son insuficientes? ¿Qué te parece el tema, Pau, Héctor? ¿Cómo están? Muy bien, me parece un gran tema. Con una pequeña corrección, no vamos a explicar por qué no se puede predecir el niño, porque la verdad, ahora escuchas es que no tenemos idea. Entonces, pero vamos a No, hablar de que no se puede predecir el niño. Adiós, ese es todo el episodio. Sí, no se puede predecir, adiós, no es cierto. siempre tan correcto, Héctor, de veras. No hay de qué, no hay de qué. No hay de qué, no hay Eh, de qué, no, pues tiene toda la razón, o sea, queridos agroescuchas, hola, ¿cómo están? Y el tema es que hemos venido conversando, esta conversación ha venido en varios episodios y hemos venido aquí contando algunas cosas y pensando cuáles son las implicaciones de no poder tener en cuenta cómo afrontar y cómo manejar esta situación, sobre todo que nos afecta a nosotros muy grandemente, por decirlo de alguna forma, en el sector agrícola. Porque pues esos cambios de temperatura, sequías y demás siempre nos impactan. Así que, bueno, ¿por dónde Sí, empezamos? pues yo creo que voy a empezar por qué nació la idea. La semana pasada, hace un par de semanas, me invitaron a una conferencia de una empresa que se llama Metium.ai, la cual agradezco bastante que me invitaron. Ellos son una empresa que se dedica a ver temas climáticos y se me ocurrió preguntar que ellos que se dedican al tema de predicción, ¿qué tan bien estamos preparados para predecir los efectos o saber el tema del niño? Y la Ujú, respuesta fue que muy poco, o casi, pues, hay bastante pues, ineficiencia en los formatos para predecir el niño. Y esto se debe a que pues, realmente los algoritmos para predecir fenómenos climatológicos no están adaptados y no hay suficientes datos. Y se está trabajando en ello, pero todavía no llegamos a controlarlo. Y yo ujú, creo que pues esto es un gran problema porque me puse a revisar un poquito más de los temas y veo que las medidas para preparación, estamos preparados con respecto a los efectos que puede tener el cambio climático, pues pienso que son ineficientes o son insuficientes o me dejaron así como con más dudas que, que, que satisfacción, o sea, saber que estamos preparados. Por ejemplo, decir que en México solamente estamos limpiando canales para estar en contra de prevención de la sequía, pues se me hace algo muy peligroso, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Creo que no puede llegar más allá. Realmente la responsabilidad de estar preparados para calores extremos y sequías extremas, pues es de los propios agricultores, los propios profesionales agrícolas, y estar pendientes de qué es lo que va a pasar. Pero bueno, ese es el problema, y me volteé a los agronautas y los platiqué. Le digo, ¿sabes qué? Pues dice esto, pasó esto. Y vamos a intentar entender, o más bien pasarles nuestra preocupación sobre el tema del niño. Y para eso recurro a mi experto científico de cabecera, que es Héctor, que él me dijo, yo explico lo que es el niño. A ver, sí, no lo con esa expliques, voz, además, agroescuchas. yo explico lo que es el niño. Pero bueno, creo que es importante. la voz del ex Luthor, no inventes. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, agroescuchas, no, eh, ok, el niño es un fenómeno muy especial, digamos. ¿Por qué? Ok, me voy a ir un poquito para atrás, escuchas, porque estamos hablando ya de temas de climáticos a nivel global. Entonces, aquí tenemos que entender dos cosas: cómo funcionan cuáles son las corrientes de viento y cómo transportamos agua caliente en diferentes procesos, que son nuestras corrientes marinas, ¿no? Yo creo que todos, o bueno, no todos, pero algunos tenemos un tipo de familiaridad, estamos familiarizados con la corriente en el Golfo de México, que sube agua caliente desde la parte sur del Golfo de México hacia el norte y calienta entonces la costa oeste, este del norte de Estados Unidos. Eso es un ejemplo, ¿no? Ahora, estas corrientes son muy importantes porque literalmente esas corrientes de agua caliente o de agua fría afectan por completo el clima de regiones enteras. Entonces podemos hablar secciones enteras de un país
No toda la costa oeste, eso significa todo el lado oeste de Estados Unidos, por ejemplo, es afectado hasta cierto punto por las corrientes marinas. Lo mismo podemos decir de México, lo mismo podemos decir de las zonas en Colombia. En Colombia, las corrientes marinas van a afectar bastante la temperatura. Un ejemplo bastante importante, pues ya lo dije, es el de las corrientes del Golfo de México, pero también tenemos corrientes que van de norte a sur y de sur a norte. Ahora, con el cambio de las estaciones, a veces estas corrientes cambian un poquito. No deberían, pero cambian. Y estas corrientes hay superficiales y hay que están más profundas. Entonces, las más profundas, que suelen ser las frías, porque el agua fría es más densa, van por el fondo del mar y casi no suelen moverse. Las corrientes calientes van por la superficie, ¿no? Esa es una forma muy sencilla de explicarlo. Muchas de estas corrientes, de hecho, los animales marinos lo utilizan. Nosotros a veces utilizamos estas corrientes para movernos rápido en nuestras rutas. Vamos a dejarlo yo creo que por ahí, porque si no nos vamos a meter en... Ahora, vientos. Los vientos, tenemos diferentes tipos de vientos dependiendo de la altura. Tenemos las que se conocen como las corrientes de propulsión o las corrientes de alta velocidad, que bueno, jet streams en inglés, que son las que utilizan los aviones para moverse. Esas son las alturas. Entonces estamos hablando de vientos que van a cientos de kilómetros por hora, muy rápidos. Tenemos después vientos más bajos que tienen ciertos patrones. De hecho, hay una página de Google muy padre que la pueden buscar como Earth, EARTH, Wind en Google. Y el primer link que les salga, que no sea Earth, Wind and Fire, que no sea la banda, les va a salir un mapa de los vientos. Y pueden ver los vientos a diferentes alturas, a diferentes atmósferas, que son diferentes pesos. Entonces, hay unos vientos... Espera, yo no lo tengo. Hay unos vientos que son superficiales que se conocen como los vientos mercantiles o los trade winds. Estos vientos mercantiles, agroescuchas, son los vientos que se conocen así porque en la época de 1600, cuando eran los viajes transatlánticos, transpacíficos, de la nao de China que iba hacia México, de los europeos que iban hacia el Caribe y de toda esta época de los piratas y de la colonización, bueno, le ponen nombre a estos vientos porque son los vientos que utilizan para moverse a través del mundo. Ahora, en 1600, pescadores notaron que, oye, como que los vientos no están funcionando igual y como que el agua está más caliente de lo normal. No, esto sucedió en México. Y ahí es donde le pusieron el niño de Navidad a este fenómeno. Pues, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vientos que normalmente empujan el agua caliente hacia Asia en la época, en los inviernos, se invirtieron. Y entonces, en vez de empujar esa agua caliente, haciendo que se enfríe más la zona y que tengamos un clima más frío por ser invierno, esto es en el hemisferio norte, por cierto, se mantuvo el agua caliente, lo que causó que en zonas, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos o norte de México, que hubiera mucho más lluvia, porque hay más evaporación, porque el agua caliente se evapora a diferencia del agua fría. Y además, los vientos pues estaban haciendo que toda esa agua que debió de haberse ido se mantuviera. Entonces era un clima mucho más estático, mucho más caliente. Entonces hasta en verano se seguían ahí eso. Entonces, un clima más caliente en verano, pues en ciertas zonas teníamos lluvias torrenciales en el sur de México, mientras que en otras teníamos sequías horripilantes. Entonces veíamos un aumento en incendios, veíamos aumentos en lluvias, ya lo mencioné, o teníamos climas mucho más fríos en el norte, ¿no? Condiciones extremas. Exacto. Y después tenemos el contrario del niño, que es la niña. Entonces, ¿qué es la niña? La niña no es el estado natural. La niña es cuando estos vientos son especialmente fuertes. Entonces tenemos inviernos más fríos, tenemos veranos en las zonas donde debería de se hubiera calentado en un niño, tenemos muchísimo más incidencia de huracanes, porque puede agarrar más velocidad el viento. Y básicamente lo que tenemos es un estado contrario del niño. Entonces, en los lugares donde iba a ser más mojado, se vuelve más seco. Ahora, como estas corrientes también las vemos que corren de norte a sur y de sur a norte, en cierta zona, vemos que también esto afecta de manera diferente al hemisferio sur. Entonces, realmente, esto principalmente pasa en el continente americano. En Europa no sucede, en Asia, pues sí lo afecta de cierta manera porque no está recibiendo las corrientes de agua caliente que hubiera recibido en invierno.
Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues normalmente en el hemisferio sur vemos cosas muy similares, pero en diferentes épocas del año. Básicamente lo que estaría pasándonos ahorita lo vemos al revés, porque en el hemisferio sur es verano, entonces ahorita es un poco más cálido, hay más sequía y todo, pero en invierno, en las zonas donde llueve en invierno, va a llover más fuerte, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo, y eso es el niño. Ahora, el niño, no sabemos cuándo va a llegar, el tema de este episodio, pero también tiene una duración rarísima, a diferencia de muchísimos otros fenómenos. ¿Por qué? Porque no es como anualmente que tenemos nuestra temporada de huracanes. No. El niño puede durar hasta 7 años y puede durar 2 años. Entonces no sabemos cuánto va a durar, qué cantidad de tiempo. Y el niño vemos que tiene efectos, aunque por ejemplo, un año de niña puede ser muy malo para el norte de México porque no hay lluvia por mucho tiempo, mucha sequía. Un niño prolongado en verano va a causar muchísimos más incendios, Estragos. va a causar inundaciones y puede que tampoco llueva. Entonces, porque crea simplemente una mancha de agua caliente constante que simplemente está aumentando la temperatura. Y cuando aumenta la temperatura, necesita más agua el clima para saturarse. Es decir, es más difícil que llegue a un 100% de humedad relativa, lo que causa que se condense y caiga como lluvia. Ujú. Ya les di, Es un ahora sí desbalance. ya di el choro mareador, pero eso es lo que vemos que sucede un poquito. Póngale pausa, vuelvan a escuchar porque sí estuvo muy bien, Héctor. Creo que te entendí bien. Y pues sí, creo que esa es la complejidad de este tema, ¿no? Y aquí, bueno, me llama mucho la atención que el niño se ve complicado por la capacidad de prever sus efectos y duración, ¿no? En lo que comentaste ahorita, ¿no? Y los avances tecnológicos que tenemos, pues no están teniendo el efecto que queremos. O sea, realmente, ¿qué es lo que pasa? Se toman fotografías, los modelos geofísicos siendo lo más complejo que hay. Y a pesar de que tenemos ya inteligencia artificial y todo esto, pues no están avanzando mucho. Eso mismo me lo han comentado varios investigadores. Sí hay gente que se está acercando, pero por eso creo que, en mi punto de vista, eh, el rol de la tecnología es importante y además que empezar a trabajar en una previsión de cómo van a estar los climas a corto plazo es muy importante. Pero ahora bien, los planes normalmente cuando se hacen y empezamos a trabajar ya para planearnos, ¿no? Si ustedes, creo que los agricultores en este año deben estar pensando, o los productores, ganaderos, deben estar pensando que este año va a ser terriblemente seco, sobre todo aquí en México, aunque he platicado con varios agricultores y que dicen ellos, toda la vida hemos peleado, me peleé con un agricultor aquí de la zona de Jalisco, que decía, pues es que de esto no es nuevo, siempre hemos trabajado con sequía y siempre hemos lidiado con ella y hemos salido adelante. Güey. Y o sea, y no es un reto, o sea, creo que me gustó mucho el punto como me lo dijo. Dice, pues es que ustedes hablan de cambio climático, pero aquí yo tengo 50 años sembrando mi tierra y siempre he tenido broncas o cosas a favor y siempre hay algo y siempre salgo adelante, ¿no? O sea, que eso me parece importante, que están con el sector que más fuerte, porque eso le va a pegar a la logística, eso le va a poner, por ejemplo, temas hidroeléctricos, como va a haber menos agua en las presas, va a haber menos energía eléctrica. ¿Ah? Y al revés, va a empezar a haber huracanes más fuertes que van a dañar más zonas, va a haber lluvias torrenciales, llueve demasiado, que no es lo mismo que llueva 1 litro todos los días a que llueva 300 litros en un minuto, ¿no? este, que eso va a pasar muy seguido, y también la modificación que va a haber en las cadenas productivas es fuerte. O sea, el panorama es complicado, pero creo que hay que estar preparados, ¿no? ¿Tú Sí. qué opinas, Pau, en este tema? Pues fíjate, Tona y Raider, que aquí una de las características más importantes como agricultores, y creo que es el aspecto que te hablaba el agricultor cuando te decía, siempre hemos afrontado esta situación y hemos salido adelante, es porque nos enfrentamos siempre a condiciones climáticas adversas. Y cada vez, el tema es que cada vez están siendo más marcadas y cada vez los retos son mayores. Y es ahí donde nosotros como productores agrícolas tenemos que estar preparados. Es cierto que se supone que los estados, que los gobiernos deben tener un plan para afrontar estas situaciones. Pero, por ejemplo, acá en Colombia, hace un par de días y hay un boom increíble con el manejo de
se debe tener en cuenta con los bosques y con toda la parte de los cerros orientales en la capital es precisamente porque no llueve, está haciendo muchísimo calor y hay zonas que son bosques, pero que tienen, por ejemplo, la mayoría de presencia de distintos tipos de árboles que tienen un material que es, digamos que algo pirotécnico, ¿verdad? O sea, que se incendia muy fácil. Y entonces estamos hablando de pinos, de coníferas, estamos hablando de eucaliptos, que tienen esa característica que se incendia muy fácil. Esas condiciones no se dan solamente en los bosques, se dan también en los sistemas agrícolas que nosotros tenemos cuando no entendemos cuál es la dinámica que está establecida desde esa sucesión de plantas que debería haber en un ecosistema. Mm, Entonces, ¿qué podríamos empezar a trabajar y qué podríamos empezar a hacer? Una de las características que podemos empezar a trabajar es el hecho de no tener los suelos descubiertos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un suelo descubierto, estamos trabajando una erosión que puede ser por exposición solar, puede ser por presión eólica, es decir, el del viento, y la erosión del viento es marcada porque ese sí no para de noche, como la del sol. También tenemos erosión por agua, porque simplemente perdemos la capa superficial del suelo cuando hay escorrentías y cuando no hay un manejo adecuado de nuestros ecosistemas. Entonces, lo ideal que es tener un suelo cubierto, ojalá con plantas arbences, que son aquellas que se dan en condiciones normales y que nos van a generar beneficios para los cultivos, pero como tenemos la idea de que le roban nutrientes a nuestro cultivo, por eso se están eliminando constantemente, cosa que no es cierta, pero que se ha venido trabajando ahora poco a poco. Si no podemos tener arbences, digamos que podemos tener cultivos de cobertura. Y entonces los cultivos de cobertura son aquellos que se encargan de cubrir los espacios para proteger el suelo. Si ustedes miden la temperatura de un suelo que está expuesto a la luz del sol y un suelo que tiene cobertura, la diferencia en grados puede ser de 8 grados centígrados, de 10 o de 12 grados. Es una diferencia enorme y eso implica la microbiota, la biodiversidad de insectos y de plantas. Entonces, todas esas condiciones van a mejorar. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos? Manejando nuestro suelo, protegiéndolo de esas condiciones, teniendo un adecuado uso del sistema hídrico, de nuestras fuentes hídricas, no permitiendo, por ejemplo, que en nuestro ecosistema agrícola no tengamos un manejo adecuado. Por ejemplo, si mi suelo tiene problemas de escorrentías, pues yo tengo que manejar una parte de cobertura de suelo que me va a tratar de manejar ese suelo y mantenérmelo ahí en el sitio. La otra cosa es tener los canales de sistema de riego o las líneas clave, que es el cane line, para manejar el riego de manera eficiente en nuestros cultivos. Así como bien decía Héctor hace un segundo, no podemos predecir cómo se va a comportar, porque mientras en un hemisferio está lloviendo a cántaros, o incluso en algunas partes de nuestros países llueve a cántaros, en las otras hay sequías increíbles. Entonces, tenemos que prepararnos. También entender el cuidado de nuestros animales, estar preparados frente a esas condiciones. No nos podemos preparar. Ahorita el ganado está sumamente económico en los sitios donde no hay agua porque no hay pasto. ¿Cómo hacer un manejo adecuado de el manejo de la rotación de los animales en los lotes o en los potreros donde tienen que rodar? ¿Cómo hacemos esa rotación de nuestros animales? Tener distintos tipos de plantas, empezar a trabajar el sistema del suelo, trabajar con bioinsumos que puedo trabajar de manera eficiente, reducir el uso de insumos de síntesis química porque me va a permitir reducir esos gases de efecto invernadero, no hacer volteos de suelo para no liberar el CO2 y aumentar la temperatura. Entonces, son condiciones que hemos venido trabajando desde la agricultura regenerativa, desde agricultura orgánica, desde agricultura, desde agroecología, desde agricultura biodinámica. O sea, todas esas condiciones están allí y podemos establecerlas fácilmente. Pero no nos podemos confiar en que están las partes del Estado. Tona decía ahorita,
la manera es limpiar las alcantarillas. Claro, es una buena idea limpiar las alcantarillas cuando estamos en época seca para prepararnos para el invierno. El problema es que tal vez no haya agua. Y entonces, ¿cómo vamos a afrontar esa situación? Y nosotros como productores somos los que llevamos del bulto. Así que mejor nos preparamos, mejor hacemos nuestro suelo, mejor reducimos esos productos de síntesis, empezamos a trabajar de manera circular con nuestro proyecto y así podemos mejorar esa condición. Totalmente, totalmente. Y eso hay que agregarle, le quiero agregar a escuchas que lo primero que haría, primerito, es que buscaría un mapa de los efectos del niño. Lo más probable es que van a poder encontrar un mapa de acuerdo a la región del mundo en la que se encuentren. Entonces pongan mapa, efectos del niño, el país en el que están, y les va a poder aparecer. La otra es que, aunque estamos hablando de efectos en general, que sí suceden, no quiero decir que no sucedan, cuando estamos hablando de eventos macroclimáticos, estamos hablando de sucesos que pueden variar poco a poco, un poco de la norma. ¿A qué me refiero Ujú, con eso? Este año tuvimos un huracán histórico porque llegó hasta la punta de Baja California Norte. No Ujú. llegan a esa época, pero llegó. Y ese ya era un año niño, en un año donde debe de haber menos fuerza en los huracanes, pero llegó. Entonces, quiero que se tomen ese tipo de cosas en consideración, donde aunque diga que algo va a suceder, lo más probable es que sí suceda, puede que no, o no suceda como lo esperan, ¿no? Sobre ajá, todo de ya que acuerdo. estamos sumando el cambio climático. Entonces, Sí, es entender dónde están, cómo les va a pegar y entender que no hay que confiarse aunque crean que ya tengan la información, porque al igual que no podemos predecir cuándo va a pegar un niño, no podemos predecir cómo va a estar realmente todo el suceso de ese niño. Esa condición. Ujú, y también una cosa que yo creo que yo aprendí estando trabajando en el mar, que una época que trabajé, siempre era predecir, y sobre todo los huracanes eran muy peligrosos, el aprender a leer el clima. Creo que aquí en México el Servicio Meteorológico Nacional tiene buen reporte. Está la otra página de los americanos, que son los más adelantados en temas climáticos, la NOAA, la NOAA, tiene la Muy parte de buenas huracanes. páginas. Sí, ujú. no, esas dos creo que son las que yo más aprendí. Sobre todo el Servicio Meteorológico Nacional hace muy buena deducción de qué es lo que va a pasar. Pero yo creo que es bien importante, sobre todo, el no confiarse y también tener medición de microclimas. Digo, el poder tener una buena consideración de, hay estaciones meteorológicas cercanas a las ciudades, a veces en el campo no las hay, pero podemos poner una estación meteorológica y ir analizando los datos. Creo que también poder contratar un servicio meteorológico no es mala idea, no son tan caros. Porque el poder predecir cuándo vienen esos temas y sobre todo estar pensando qué es lo que va a pasar. Y creo que lo que dijo Pau es muy cierto. Estar preparados, cultivos sanos, cultivos bien cuidados, previsión de agua, porque no va a llover mucho, planeación Sí, desde ahora, cadenas productivas. Creo que el reto es grande, creo que este año va a ser un poquito más pesado que otros, porque también las cadenas de calor van a ser muy fuertes, este, y la escasez de agua va a ser, ya está siendo un tema, ya es un sí. tema. Y a mí me impresiona que tú pones el mapa que dice países que nos va a afectar el niño en sequía, México, y es el principal. Y de Uf, ahí Perdemos Colombia, a y tono. la parte del Amazonas, etcétera, ya es algo inminente, o sea, es impresionante, ¿no? Sí, y, y, y hay otras cosas que pueden hacer agroescuchas que es muy sencillas, entre comillas, porque no necesitan comprar nada, que es Mm. aprender a observar exacto, se iba a decir. ciertos efectos o ciertos estados meteorológicos o climatológicos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, diferentes tipos de nubes les van a decir si va a haber lluvia o no. Es muy sencillo, entre comillas, porque ahí tenemos la cumulus, tenemos cirrus, cumulus cirrus, que es la combinación de ambos, tenemos nimbus, nimbus normalmente es la de las lluvias. Bueno, Ujú, eso es aprender nada más cómo se ven en el cielo. Sí, ya sabemos cuándo es una nube de lluvia, pero a lo mejor todavía es blanca y no sabemos si se va a llevar. Y la otra es aprender cuándo estamos en un clima de alta o de baja presión atmosférica. Ujú, ¿Ok? Una baja presión atmosférica significa que tenemos un clima bastante húmedo. ¿Por qué? Porque un clima que está saturado de agua pesa menos. ujú. El vapor de agua es más ligero que muchos de los otros átomos o moléculas que conforman nuestro clima. Entonces, si no podemos ver de lejos es porque hay mucha agua en el ambiente. Si podemos ver muy de lejos, hay poca agua en el ambiente. Es un clima de alta presión. ujú. Sencillo. Sí, y los ¿Qué otra? huracanes más que todo se manejan por temas de alta presión.
Cuando se genera una presión en el mar es cuando está Uy, sí. generándose, se está generando un huracán Y y sí, y realmente es peligroso. Bueno, los huracanes son un poquito más predecibles, pero su destino no. Eso es bien raro. Y creo que también no estar preparados, y creo que es una gran responsabilidad de estar informados del clima. Los servicios meteorológicos no claro. funcionarán a mucho tiempo, pero sí a 12 horas, a 10 horas de diferencia, ¿no? Hasta 10 días pueden funcionar Permítame los, a hasta 10 estas días. Ujú. alturas, Sí, es ajá, macro, corto me- y... mejor. ¿Sí, mande? A estas alturas del partido permiten saber mucho más eficientemente y en menor, o sea, con menos distancia de tiempo, es decir, podemos tener esa información de manera más eficiente. Antes no estaba. Lo que dice Reider también es importante, valernos de esas lecturas del ambiente, de cómo Ujú. aprender de esas técnicas ancestrales, si lo queremos llamar así, para poder entender cuáles son esas condiciones, que ahora le damos una connotación técnica porque entendemos por qué razones que se ven así esto, pero es la misma lectura que se hacía antes. Entonces, esas condiciones y esas características, empezar a ver cómo yo puedo usar lo que tengo a mano, cómo puedo interpretar y no dejarme coger ventaja de las condiciones del clima. Sí, pues Totalmente. ahí está el episodio. Creo que este es de los episodios que deja más dudas que respuestas y más Totalmente. preocupación, pero por ahí escribí un blog al respecto. Me pareció interesante, lo voy a compartir aquí en los comentarios. Y creo que, pues gracias por el tiempo y por el tema. Creo que a mí sí me da un poco de ansiedad saber que no estamos preparados para el tema del clima, pero como me dijo este agricultor que les platiqué, pues ya ha pasado y lo vamos a pasar, pero tenemos que hacer algo, ¿no? La resiliencia es parte importante de lo que estamos haciendo, ¿no? Y pues sean resilientes, y seamos preparados y abran los oídos y más, más el entendimiento, ¿no? Y pues, Totalmente. bueno, Finalmente, parte del oficio. Somos Exactamente. agricultores, estamos trabajando con la naturaleza, sabemos que esto pasa todo el tiempo, pero no quiere decir que la base para que no sea tan marcado y que no sea tan complejo para nosotros como productores y como primer eslabón de la cadena productiva es que debemos estar preparados. Tan simple y llanamente como eso. ¿Tenemos herramientas? Sí. ¿Podemos afrontarlas? También, pero vamos a prepararnos porque sabemos que la condición que viene pues es un poco compleja. Así que, como siempre, vamos a echarle ganas y a seguir sembrando, vamos a seguir haciendo. pues no se diga Totalmente. más. Pues si les gustó esto, denle 5 estrellas. Si no les gustó y tienen que decirnos algo, pónganlo en los comentarios y compártanlo para que seamos crucificados técnicamente todos. Pero bueno, ya sacamos lo que tenemos que decir. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Héctor. Pues de aquí nos vemos en Agronauta en el siguiente episodio. Pau, danos el mensaje final, menos fatalista. Queridos escuchas, pues finalmente creo que esta información es importante que la compartamos, que nos regalen 5 estrellas, es la forma en la que podemos llegar a más personas que esta información pueda serle de útil. Compartan, déjenos los comentarios, lo leemos todos como dice Raider y aquí nos pegamos las bolas cada vez que metemos la pata, así que aprendemos de todos, les traemos información que queremos compartir con todos ustedes y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. No olviden que tenemos nuestras redes sociales. Aquí estamos todo el tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta Pues la próxima. gracias, Pau. Gracias, Héctor. Cuídense mucho. Saludos. Gracias, agronautas.